Amado Dios que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, muchas gracias por la vida. Gracias porque eres nuestro Dios, nos amas tal cual somos, Señor. Queremos rogarte en esta hora tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu, que Señor nos anime, nos perdone todo pecado, toda falta, querido Dios. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos. En esta mañana, aparte de saludarlos, solamente quiero felicitarles por seguir siendo fieles al Señor, bajo el liderazgo de cada uno de los que están allí. También felicitarles por la linda iglesia que están construyendo, ¿cierto? Veo ahí caras conocidas, algunos no tan conocidos. Veo a David Inostroza, Ada, Edson, Joe, mi hermano Dionisio, mi hermana Elba. Un gusto saludarlos, hermanos. También está quien más. Algunos que no los ubico mucho ya, discúlpenme, deben ser nuevos, ¿no, hermano? Así es que ahí está Jessica, ¿no? Jessica, hermanas, un saludo especial para usted, para todos. Muy bien, hermanos. Puedo compartir, Jeremy, sí, ¿no? Sí puedo compartir una diapositiva. Sí, pastor, puede compartir. Muy bien. Entonces, el tema que puse para hoy lleva por título Jacob luchando por una bendición. ¿Por qué pongo esto? Sabes, uno nunca sabe qué dificultades pueden venir, ¿cierto? Alguien dijo así, que en la paz es cuando uno realmente se prepara para la guerra, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel posiblemente estaba en una situación bastante cómoda, había bendiciones, había todo lo que ellos necesitaban para estar tranquilos, felices, pero en la vida espiritual no estaban bien. O sea, tenían sus actividades, había sacerdotes, había escribas, había adoradores, había gente que llevaba sus ofrendas. Lo que se celebraba una vez al año estaba lleno, repleto de gente, había extranjeros, había todos ellos, pero no se daban cuenta que en la vida espiritual estaban prácticamente podridos, hermanos. Entonces, yo pregunto, estas dificultades, estas situaciones difíciles, ¿cómo nos encuentran? Hoy, por ejemplo, yo comparo esa situación de Israel, por ejemplo, cuando se dio cuenta, cuando Jeremías empieza a predicar. Jeremías 7, por ejemplo, posiblemente yo he predicado para ustedes Jeremías 7, no hay iglesia que no haya predicado, creo, sobre Jeremías 7. Entonces, habla de volver una vez a Jehová, de volver a hacer un reavivamiento, una reforma para que el pueblo de Israel avanzara, pero ellos estaban confiados en el templo de Jehová. Ellos están confiados en que Dios estaba con ellos. Entonces, pero espiritualmente les encontró muy mal. No sabían cuándo iba a venir esta desgracia y cuando llegó no estaban preparados. Y así sucesivamente vas a encontrar tantas situaciones y tantos momentos en la Biblia que cuando viene Jesús mismo, también cuando vino Jesús, ¿qué encontró? No estuvo preparado. San Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, cada vez que Dios quiso hacer un reavivamiento y una reforma, se dan cuenta ¿qué cosa? Que el pueblo no está preparado. Pregunto, ahora todo el mundo quiere predicar sobre el coronavirus, por ejemplo. Entonces los predicadores dicen, vamos a hablar sobre el coronavirus. Entonces los pastores dicen, vamos a hablar de coronavirus. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cómo nos encuentra esta situación difícil? ¿Cómo nos encuentra esta pandemia, por ejemplo, espiritualmente hablando? Entonces, necesitamos tal vez tal vez mucho más hablar, hermanos, sobre un reavivamiento y una reforma, más que identificar las enfermedades, más que identificar quién lo causa, más que identificar cuál es la enfermedad o cuándo va a terminar, cuándo encuentran la vacuna. Tal vez, hermanos, recordar
en qué momento y en qué situación espiritual nos encuentra. ¿Será que nos encuentra como en el tiempo de Jeremías? ¿Será que nos encuentra como en el tiempo de Jesús? Un pueblo secularizado, un pueblo que a pesar del tiempo, a pesar de todas las situaciones y circunstancias que Dios se había manifestado a ellos, que Dios quiere manifestarse a ellos, que Dios quiere que cambien, que Dios quiere que haya un reavivamiento, una reforma, que cambie su vida, su mente, su corazón. Y a pesar de tantos llamados que tiene Dios para con el pueblo no está preparado. Yo pregunto, ¿qué les faltó al pueblo? ¿Les faltó bendiciones? No. Ellos estaban en una tierra que fluía leche y miel. Estaba en un pueblo donde todo producía. Había trabajo, había pobres también, obviamente, pero el pueblo de Dios, ¿de qué manera estaba? Normalmente había posibilidades, había poder adquisitivo, había muchas cosas. Pero también estas cosas, estas bendiciones también acarrean, ¿qué cosa? Acarrean también que uno puede alejarse espiritualmente. Por ejemplo, yo te pregunto, cuando no tenías trabajo, ¿cómo buscabas trabajo? ¿Orabas al Señor, clamabas al Señor, te arrodillabas y de madrugada orabas? Cuando estabas enfermo, ¿cómo orabas? Entonces clamabas, buscabas la presencia de nuestro Dios, pero cuando estás sano, ¿qué haces? Oras como debe ser, buscas la palabra de Dios como debe ser, te levantas de madrugada como debe ser, o dices, no, en la cama nomás voy a orar. Cuando estabas mal, cuando no había trabajo, cuando había necesidades, ahí sí bajabas, no importa el frío, ¿sí o no? Entonces, ¿en qué situación espiritual nos encuentra esta pandemia, por ejemplo? Entonces, ¿será que nos encuentra en un momento difícil, en una falta de reavivamiento, de reforma, tal vez tan acostumbrados a este mundo, a las comodidades de este mundo, tan acostumbrados que la esposa o el esposo no pueda congregar? Yo como ya no, solamente yo voy a la iglesia, bueno, mi esposo no, mi esposa no, bueno, mis hijos tampoco no van, y parece que nos hemos acostumbrado a eso. Miras al esposo, miras a la esposa, miras a los hijos, cómo se apartan, qué cosas miran, qué cosas escuchan, se ponen collares, se ponen aretes y tú estás feliz. ¿Y en qué momento de la espiritualidad nos encuentra? ¿Cómo está? Si Jesús decidiera venir en este momento o mañana, hoy día, en la noche o pasado mañana, ¿en qué situación espiritual nos encuentra? Siempre los acontecimientos fuertes, siempre los momentos difíciles, tocaron puertas sin que nosotros nos demos cuenta, queridos. Si esta situación, si en enero, si en febrero estuvimos tan bien, todo era libertad, podías viajar, podías irte a Europa, Estados Unidos, podías irte a provincia, ¿cómo es que de un mes a otro, de una semana a otra, totalmente la vida cambió? Entonces, esto me da un indicador, ¿qué cosa? Que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Que habla, claro, las profecías hablan de momentos difíciles, de plagas, de persecuciones, de muchas cosas. Entonces, ¿en qué momento? Tú estás esperando que soldados vengan, tú estás esperando que el ejército, la policía, la marina te busque. Entonces, y estás hablando de eso. ¿Y cómo está la vida espiritual? Entonces, los sucesos, los acontecimientos que van a venir todavía, van a venir así como hoy, así como en este momento, de forma improvista, de forma no esperada tal vez, en lo cual, mis queridos hermanos, es necesario que una vez volvamos a revisar nuevamente nuestra vida espiritual, que pensemos nuevamente, ¿qué cosa? En nuestra vida espiritual, que haya un sincero arrepentimiento, un sincero volverse a Dios, que cuando tú tienes un acercamiento real y sincero a Dios, seguramente tú te estarás preparando. Y las cosas y las cifras y los momentos son para mí escandalosos, por ejemplo. Cuando hablo, por ejemplo, de 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. ¿Qué dice más? 2 estarán en el molino, o el uno será tomado y el otro dejado. ¿Qué quieres tú para tu familia? ¿Quieres tú realmente que tu familia, todo en conjunto, vaya al reino de los cielos, sí o no? Supongo que si digo amén, todo el mundo dice amén, porque eso es lo que nosotros más deseamos, pero ¿qué estamos haciendo para que eso funcione? ¿Qué estamos haciendo para que eso,
ese reino de los cielos sea presente hoy en tu familia, en tus hijos, esposo, esposa, hijos. O nos estamos acostumbrados simplemente a vivir como nos toca vivir ahora. Entonces, yo recuerdo esa situación. ¿Sabes por qué? Porque a Jacob le tocó vivir esa situación. Jacob, desde su nacimiento, ¿te acuerdas? La lucha de Jacob y Esaú, la lucha de Jacob y Esaú por la bendición, la lucha por querer ser el líder, por querer ser el primogénito, por querer recibir las bendiciones, y lleva a engañar a uno que se pone piel de carnero, piel de cabra hacia ahí para que parezca velludo, y así sucesivamente. Que parece que a Esaú le importaba poco. No le importaba mucho la primogenitura, y Jacob deseaba con tanto ya un deseo ya desesperado la primogenitura. Entonces, ni lo uno ni lo otro, estaban en unos extremos terribles. Entonces, ¿en qué situación nos encuentra este momento? ¿En qué situación? Entonces, a Jacob prácticamente le chocó terriblemente esta situación. ¿Por qué? Porque espiritualmente no estaba bien. Entonces, había vivido la vida. Mira, por eso les digo, hace un momento les comentaba, bendiciones no le faltó. Jacob, y a pesar de todo lo deshonesto que había sido Jacob, ¿qué dice la Biblia? Que los animales de Jacob aumentaron, que las bendiciones de Jacob nunca faltaban. El suegro le decía, ¿sabes qué? Las rayaditas para ti, porque habían demasiado pocas. Entonces, otro tiempo decía, las blancas para ti. ¿Por qué? Porque habían demasiado pocas. Y cada vez que a Jacob le asignaban prácticamente, le condenaban para ser pobre, Dios lo enriquecía por el contrario. Las bendiciones de Dios nunca faltó, ni para él, ni para su familia. Pero espiritualmente, ¿qué era? Jacob estaba hecho una desgracia, ¿no? Jacob estaba hecho estaba en un momento totalmente difícil. Sí. ¿Qué pasaba? Raquel, por ejemplo, tenía ídolos. En la casa de Labán, por ejemplo, había ídolos. Se adoraban, a pesar que clamaban a Dios, pero tenían escondido ídolos familiares, escondidos allí. Entonces, por lo que tal vez las bendiciones de Dios llegan, tal vez sí llegan, pero no como nosotros quisiéramos. Claro que sí. Por ejemplo, tú tienes... Tal vez alguno de ustedes ni siquiera estudia su lección, ni siquiera su Biblia, ni siquiera su matutina. Pasan demasiado tiempo en el televisor, pasan demasiado tiempo. ¿Cuánto tiempo lees tu Biblia, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo lees el Espíritu Profecía, por ejemplo? Y ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas en el televisor? En las películas, en los cables, en los Netflix. Pasas más de las 12, 1, 2 de la mañana muchas veces. Y entonces te pregunto, querido, ¿cómo está tu vida espiritual? Dios te bendice, sí. ¿Qué estás haciendo con las bendiciones que Dios te da? Posiblemente, si nosotros no estamos preparados espiritualmente, estas dificultades vendrán y nos sorprenderán y no nos encontrarán preparados. Habrá discusiones, peleas. Satanás sembrará conflictos en el hogar, sembrará cosas terribles para desunir a la iglesia, porque pues, solamente nos hemos estado sosteniendo prácticamente en una hamaca, en una mecedora, pero poco a poco nuestro piso se ha ido carcomiendo, que llegue un momento que simplemente colapsamos. Por eso es que, pero la buena noticia tal vez, mis queridos amigos, es lo siguiente, que Dios aún en medio de la dificultad, que Dios en medio de la frialdad espiritual, que en medio del descuido tal vez por buscar la presencia de nuestro Dios, aún Dios en su misericordia todavía nos extiende su gracia, nos extiende una oportunidad para volvernos a nuestro Dios. Entonces, lo que les comentaba acerca de Jacob, y Jacob cómo lucha por la bendición al encontrarse en un terreno tal vez, en una situación tan difícil, donde ya no tiene mucho que hacer, o donde ya no tiene más que hacer. Jacob, ¿qué recibe? Recibe finalmente la mano salvadora y la mano ayudadora de Dios como una última advertencia y como una última oportunidad. ¿Por qué? Porque de ahí que venía la desgracia.
No venía un COVID-19, ya que tanto se comenta ahora. Venía su hermano con varios centenas de hombres dispuestos a destruirlo a él. Dios tal vez tiene una última oportunidad para ti. Pastor, pero ¿quiere decir que vamos a morir? No, no, querido. No estoy diciendo eso. Pero a veces nuestra vida espiritual bien se ablanda por un momento y por otro momento simplemente se queda endurecido. ¿Recuerdas la experiencia de Moisés recuerdas la experiencia de Moisés en Egipto? Cuando cayó la primera plaga, ¿qué pasó? Cuando cayó la segunda plaga, ¿qué pasó? La tercera, la cuarta, la quinta plaga, ¿qué pasó? Cuando pasaba esta situación, mira, pues eso era pasajero, ¿no? O sea, la gente se asustaba un momento en ese instante. Pero ¿sabe lo que pasaba? Y después, bueno, ya pasó, pues, y vamos a seguir con nuestra vida. No había un arrepentimiento, no había una reforma, no había un deseo de buscar a Dios. Simplemente, ¿qué pasó? Sí, simplemente quisieron acostumbrarse a esa situación. ¿Y qué sucedió? Simplemente siguieron su camino normal. O esta situación nos cambia un poquito nuestra forma de pensar, nos cambia un poquito nuestro cristianismo, o simplemente pasará como un acontecimiento más y no sucedió nada, que no dejó en nosotros nada, ninguna enseñanza. Hasta que llegó la 10ª plaga y finalmente casi Egipto fue destruida. Entonces, queridos, vamos a ponernos a pensar. Entonces, en esa situación, Jacob, cuando está a punto de ser destruido, ¿qué sucede? Dios le da una última y tal vez una única oportunidad, tal vez. Entonces, vamos a empezar como quien terminando ya nuestro tema también, ¿no? Dice lo siguiente. Jacob lucha por una bendición. Y vamos a ver lo siguiente. Miren por favor. Este es el texto. Génesis 32, 22 al 30. Génesis 32, 22 al 30. No vamos a redundar mucho porque tú realmente ya conoces esta historia. Tú conoces, se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y a sus 11 hijos. Entonces, tú conoces esta historia, solamente lo vamos a repetir a medida que vamos sacando, llevando algunas enseñanzas. Por ejemplo, y vamos a reflexionar en ese momento en el cual Jacob dice, lucha con un varón. ¿De qué manera fue su lucha? Y ese varón sin nombre era una manifestación, dice, visible de Dios. Hoy lo sabemos. Pero yo te pregunto, ¿cómo habrá sido para Jacob encontrarse en ese momento con ese varón? Inmediatamente seguramente pensó que era ¿quién? Que era que era un enemigo tal vez, que era una persona que venía queriendo hacerle daño tal vez. Entonces, a esta manifestación se llama teofanía, pero algunos teólogos también, algunos observadores y también aceptable esta posición cuando dicen que era una cristofanía, o sea, era Cristo que se manifestó hablando a quién, Cristo se manifestó a Jacob. Esa lucha, por eso les comentaba, esa lucha, esta situación difícil, o te deja una enseñanza, o te deja un mensaje, o simplemente no te dejó nada. Pero en el caso de Jacob, por eso tomo como referencia y como historia para meditar en esta mañana, esta lucha que cambió por completo la vida de Jacob para convertirlo en quien Dios quería que él llegara a ser, nos da detalles importantes para aquellos que estamos luchando espiritualmente por la bendición que deseamos recibir de parte de Dios. Entonces, les digo una vez más, o esta situación nos deja una enseñanza, esta situación o nos deja un mensaje y nos deja un deseo de un reavivamiento y una reforma tal vez, o simplemente no nos deja nada. Entonces, aquellas personas a los cuales Dios quiere tener un reavivamiento y una reforma, seguramente como Jacob buscaremos la presencia de nuestro Dios, buscaremos tal vez estar a cuentas con nuestro Dios, tal vez pensaremos y repensaremos otra vez cómo está nuestra vida espiritual. Tal vez ha estado flojo, tal vez ha estado
en un momento difícil tal vez, o nos hemos acostumbrado a simplemente lo simple. Y yo les digo siempre, y a veces a Dios le damos migajas de nuestro tiempo. ¿Cuánto? 5 minutos de culto, 10 minutos de culto, y parece que hemos hecho demasiado. Y cuando te sientas al televisor, no te importa cuánto tiempo pase. Sigues y sigues y sigues. Una película más y otra más y otra más. ¿Sí o no? Entonces, Jacob, ¿qué hace? Nosotros encontramos en esta situación una enseñanza grande en donde tal vez podemos encontrar que no importa cómo está en nuestra vida espiritual. Y ahora lo que importa es cómo vas a seguir adelante. Si por la misericordia de Dios todavía te sostiene, si por la gracia de Dios todavía estás en una iglesia y todavía te da ganas de ir a la iglesia o de estar de esta reunión a través del Zoom tal vez, es porque la gracia de Dios es grande, hermanos. Por eso, dice aquí, Dios quería que él llegara a ser, dice, esta lucha que cambió por completo la vida de Jacob para convertirlo en quien Dios quería que él llegara a ser, nos da detalles importantes para aquellos que estamos luchando espiritualmente por la bendición que deseamos recibir de parte de nuestro Dios. Entonces vamos a mirar a continuación lo siguiente. Punto número 1 de 3. Muchas veces las batallas espirituales de tu vida las tendrás que pelear solo, querido. Muchas veces tu familia no te acompaña. ¿Te has dado cuenta muchas veces, hermano? Pero vamos a levantarnos, vamos a hacer culto. No, deja dormir, no molestes, ¿no? Seguramente, ¿no? Deja dormir. O a veces algunos, ya amorcito, ya me levanto, pero después, ¿no? Y a veces Satanás utiliza muchas estrategias, hermanos. Muchas veces tú no nos acompaña en las batallas de oración, en las batallas espirituales, cuando quieres hacer un reavivamiento, una reforma, tal vez tu esposo no está en tu mismo sentir espiritual o tus hijos no están en tu mismo sentir con el Señor, pero nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo. Entra tú en tu aposento, ora a tu Padre que ve en lo secreto. ¿Qué más tenemos? Número 2. Posiblemente mientras luchamos por nuestra bendición, el Señor probará nuestra fe por medio del dolor. Pero no dejes de luchar. Yo te pregunto, ¿cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué cosas realmente te preocupan aparte de esta situación difícil? Algunos dicen que en octubre o diciembre ya pasa todo esto. Pero ¿cómo vas a continuar tu vida espiritual? A veces hay luchas, a veces momentos difíciles, a veces hay momentos dificultosos donde tal vez hay dolor, hay sufrimiento. Aparte de esta situación, hay dolor, hay sufrimiento. Jacob dice, estaba luchando para detener al varón y para obtener de él, ¿qué cosa? Su bendición. ¿Qué más? Pero mientras luchaban, el Señor le hizo experimentar ¿qué cosa? Le hizo experimentar un tremendo dolor para ver si lo soltaría, para ver si se rendiría, para ver si dejaría de luchar. Mira, entiende bien, mi querido amigo, lo siguiente. Cuando está luchando Jacob, cuando está luchando con el ángel o con Jesús, y está luchando, mira, entiende la figura, por favor. Estaba cerca de Jesús. Tú estás en la iglesia. Pablo estaba dentro de la religión. Aparentemente estaba con Dios. Pero ¿qué hacía Pablo? Estaba luchando contra Dios. Jacob está con Jesús, pero está luchando con Jesús. No se doblega, no quiere, no recibe. Simplemente estando tan cerca de Dios, estamos luchando contra Dios. Por eso, querido, yo te pregunto, ¿estás siguiendo los pasos de Jesús o estando cerca de Jesús, estás luchando contra Él? ¿Qué significaría esto? Que tú perteneciendo a la iglesia 200 millas, que tienes un cargo o que simplemente participas, tú queriendo hacer las cosas correctas, estás luchando contra Dios. Qué irónico es la vida, ¿cierto?
Qué ironías de la vida, porque puedo estar yo queriendo y pensando que estoy con Dios, luchando con Dios. Entonces, lo siguiente, la Biblia me dice que sí, que Jacob estaba luchando ¿con quién? Luchando contra Dios. ¿Estando con quién? Estando con Él. Entonces, puedes estar en esta situación o lo otro tal vez, pero ¿sabes qué? Vas a encontrar que esta situación que nos toca pasar, muchas veces sucede así. Jacob estaba luchando para detener al varón y para poder obtener de él su bendición, pero mientras luchaba, el Señor le hizo experimentar un tremendo dolor a ver si lo soltaría. ¿Qué métodos utiliza el Señor, queridos? Que muchas veces te toca tu salud, toca tu estabilidad en el hogar, o a pesar de la situación difícil que te toca pasar, Él te manifiesta. O sea, se da cuenta que está luchando con Él. ¿Y cómo se iba a dar cuenta que estaba luchando con Él? A Saulo de Tarso lo tumbó de un caballo y lo dejó ciego. A Jacob, ¿qué hizo? Dice, lo tocó el muslo, la encajadura, dice. Algunos, no sé si acá habrá algún huesero, ¿no? Dice que este dolor del muslo, esto dice que es el dolor más terrible que uno pueda pasar, esa dislocadura, ¿no? Y él se dislocó. Para que se diera cuenta que era Dios que estaba con él. ¿Qué hizo Dios? Dice, tocó y le hizo sentir dolor y hizo que sintiera que la vida se le iba. Si él necesitaba estar sano, si él necesitaba estar muy saludable para enfrentar al enemigo, hoy estaba totalmente reducido. O sea, cuando se siente acabado, cuando sientes que tu familia, tu vida matrimonial ya no va más, cuando sientes que la economía ya no avanza, cuando sientes que los momentos difíciles parecen no pasar, tal vez es en ese momento cuando tú necesitas clamar a Dios. Y esto es lo que hace Jacob. Por eso dice, Dios a veces va a permitir que estos momentos difíciles toquen. ¿Para qué? Para realmente buscar a Dios. Porque si no fuera así, ¿qué pasó? Estabas tan acomodado, estabas tan lindo, pensando que todo está bien, que mirándole de vez en cuando tu Biblia, estabas tan bien, que mirando de vez en cuando las cosas, todo estaba correcto. Y sin embargo, esta situación nos hizo sentir lo frágil que estamos nosotros. Vamos a terminar nuestro estudio de esta mañana. Dice lo siguiente más. Esta es la última parte. Miren, por favor. Dice, en el proceso de las batallas, entonces, ¿qué somos nosotros? Somos transformados. Versículo 27 al 30 nos dice lo siguiente. Jacob, después de la lucha con el varón, ya no fue lo mismo. Su nombre ya no era Jacob, el suplantador, sino a Israel, el que lucha con Dios, y nunca su forma de caminar fue igual, sino que cojeaba en su cadera. O sea, mira, cómo Dios transformó a este hombre. Ya no fue igual, su nombre mismo cambió, pero finalmente, queridos, en el dolor es cuando él sintió realmente que Dios estaba con él, que cuando era próspero seguía mintiendo, cuando estaba en prosperidad seguía mintiendo a Labán, seguía mintiendo, haciendo trampas, por ejemplo. Entonces, todo fue así, pero cuando Dios tocó, cuando el dolor tocó, ya no fue lo mismo. Se dio cuenta y aprendió a depender de Dios. Aprendió que él estaba luchando con Dios y ahora el Dios con el que estaba luchando ahora dependía de él. Ahora, ¿qué hacía? Ahora había aprendido a caminar con él. Por eso, aún su forma de caminar físico nunca fue igual porque estaba cojeando. Pero lo maravilloso de nuestro Dios es que cuando luchamos en oración con
con fe por nuestras bendiciones. No solamente nos da la bendición que le pedimos, sino que en el proceso de lucha nos transforma, nos hace diferentes, nos fortalece. Por eso, en esta mañana, mis queridos hermanos, solamente les animaría a seguir perseverando. Solamente les encargaría a no doblegarse, a no conformarse con la vida espiritual que llevan, a no conformarse, desespérense cuando una hija, un hijo tal vez no está encaminado en los caminos del Señor. Desespérense, clamen, oren, lloren delante del Señor cuando un esposo todavía no acepta a Cristo como su Señor. Pero si ustedes se han acostumbrado a esto, posiblemente estamos en un camino equivocado. ¿Por qué? Porque simplemente nos hemos acomodado a las bendiciones, a lo que Dios provee, a lo que Dios nos da, y simplemente estamos viviendo una vida espiritual, así como Jacob. ¿Qué hacía? No, yo tengo bendiciones, yo tengo esto, Dios se me manifestó con la escalera al cielo, Dios se me manifestó, hizo que las cabras y las ovejas mías aumentaran. Entonces nos estamos acostumbrados simplemente a las bendiciones. Pero el Señor quiere, no solamente a ti, te quiere a ti bien. Quiere también que toda la familia esté unida al Señor. ¿Cómo se logra esto? Jacob luchó tanto, dice, hasta que rayó el alba, cuando se dio cuenta que esta persona con el que luchaba no era una persona normal. Prácticamente dijo, mira, esto es mi vida. Tengo una vida miserable tal vez. Tengo una vida espiritual totalmente mal. Ni siquiera soy buen ejemplo para los hijos, ni siquiera soy buen ejemplo. Mira cómo es la influencia nuestra, ¿no? Por eso alguien dice, si nosotros realmente viviéramos vidas espirituales totalmente consagrados a Dios, si nosotros viviéramos realmente una vida semejante al de Cristo, habría gente que nos quiera seguir. Pero si nosotros ni siquiera podemos ser buena influencia para el esposo, la esposa, ni para los hijos más, por el contrario, viéndonos a nosotros, no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a ser como papá y mamá? Triste esa vida. Si no podemos impactar ni siquiera a los nuestros, ¿cómo vamos a pretender impactar al mundo entero? ¿Cómo vamos a predicar al mundo entero? Y para terminar, el otro día yo conversaba con un pastor, un compañero, y yo le decía así, amigo, ¿realmente estás convencido que la iglesia va a pasar por un reavivamiento y una reforma? Medio dudoso yo. Realmente, sinceramente, te digo, te abro mi corazón en esta mañana. Miro la hermandad y digo, realmente habrá un reavivamiento con este pueblo, con esta gente. ¿Habrá un reavivamiento y una reforma realmente? Y a veces tengo mis dudas. Y que Dios me perdone por mis dudas. ¿Por qué? Porque veo mucha gente acomodada, acostumbrada a esa vida, acostumbrada a esa vida espiritual, tal vez, con cariño les digo, flojo tal vez. No nos gusta evangelizar, no nos gusta meternos de lleno a las cosas espirituales. No nos gusta pasar tiempo con Jesús. No nos gusta orar. No nos gusta abrir la Biblia. Parece que si oraras 10 minutos, parece que hayas orado 40 horas. ¿Cómo va a haber un reavivamiento y una reforma en nuestra vida, queridos? Si nosotros estamos solamente diezmando nuestro tiempo, una miseria, una migaja de nuestro tiempo para Dios. ¿Cómo se convertirán las personas? ¿Cómo se convertirán? ¿Cómo saldremos a predicar al mundo entero? Cuando en nuestras redes sociales solamente aparece yo cocinando, yo en la playa, yo esto, yo sacándome la uña, yo afeitándome, yo haciendo esto. Las redes sociales deben predicar el evangelio del Señor. El WhatsApp debe ser para predicar el evangelio del Señor. En lugar de estar pasando ahora los famosos avatares, este es mi avatar. ¿Qué interesa el avatar? Deberías utilizar un texto y predicar, querido.
Entonces, por lo menos una persona escuchará el mensaje y esa semilla del evangelio se pondrá. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga mucho. Que la gracia y el amor de Cristo Jesús esté siempre en sus corazones. Permítanme por lo menos hacer una pequeña oración por mí, por ustedes, por nosotros, hermanos. Amén. Amado Dios que estás en los cielos, en esta hora, Señor, muchas gracias por la vida y gracias por conversar un momento con mis hermanos. Gracias, por Señor, porque los mantienes con bien, los mantienes con salud. Y ahora te ruego, Señor, una doble porción de tu Santo Espíritu, para que también ellos, juntos todos, podamos tener, Señor, un reavivamiento y una reforma, Señor. Que puedas transformar nuestras vidas, nuestros corazones. Que puedas, Señor, acercarte a nosotros. Tal vez algunos necesitamos que nos toques, así como tú tocaste, le dejaste cojo a Jacob. Tal vez esta situación nos hace reflexionar, pero Señor, no nos dejes así como estamos. Permite, Señor, que seamos una influencia positiva para muchas personas, nuestros prójimos, nuestros más cercanos, en casa, el esposo, la esposa, los hijos, que viendo que tú eres un Dios poderoso, viendo nuestros cambios, seguramente ellos también querrán aceptarte a ti como su Señor. Gracias, querido Padre. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mis hermanos, feliz sábado. Gracias.